Tardes con todos. Me gustaría comenzar, Me gustaría comenzar agradeciendo a Edwin por la invitación, asimismo a todo el equipo de Data Science. Para mí es un honor estar aquí participando de este evento, más que todo colaborando, siempre pendiente con todos los eventos que suceden en Perú, ¿no? Voy a comenzar la introducción hacia mi persona. Bueno, yo soy bachiller en Ciencias de la Computación, formada en la Universidad Nacional de Trujillo. Hice mi maestría y doctorado en Ciencias de la Computación aquí en la Universidad de Sao Paulo. Durante el periodo entre la maestría y el doctorado hice un intercambio en el laboratorio de INSA en Rouen, de la Universidad de Normandía, en Francia. Y actualmente soy investigadora responsable y líder técnico en inteligencia artificial en 2 startups, en 2 empresas. Comencé en la empresa Aponte desde inicios de 2019. Aponte es una empresa de recursos humanos en el cual ellos utilizan inteligencia artificial de tal forma que procuremos, dado una descripción de trabajo, procuremos un candidato ideal para esa descripción de trabajo, ¿no? Entonces, dada la entrada de una descripción de trabajo, lo que fornecemos a nuestros clientes es básicamente una lista ranqueada de todos aquellos candidatos con una cierta adherencia al perfil que ellos están procurando, ¿no? Para hacer aquel ranking ponderado de los perfiles más adecuados para la descripción del trabajo en específico, lo que analizamos tanto datos estructurados como datos no estructurados. En la parte de datos no estructurados utilizamos técnicas de procesamiento del lenguaje natural, de embedding de palabras, etc., ¿no? La otra empresa en la cual soy investigador responsable y líder técnico y a la vez socia es la empresa Bio. Empresa Bio tiene pocos meses de inicio. Es dedicada básicamente a la parte de salud, en ayuda al diagnóstico, ¿no? Ayuda al médico para el diagnóstico de una cierta enfermedad. Estamos trabajando actualmente ya en colaboración con el Hospital das Clínicas de aquí de Sao Paulo, el cual es uno de los mejores hospitales de toda Latinoamérica. Bueno, tal vez en otra ocasión pueda hablar un poco más sobre el trabajo que estamos desenvolviendo en el área de salud. Para esta ponencia, para este trabajo, para esta reunión, el día de hoy preparé una ponencia sobre un trabajo de investigación realizado hace 2 años y algo más atrás, ¿no? Es un trabajo de investigación que fue realizado durante el doctorado y en colaboración con un profesor del Departamento de Matemática de la Universidad de Virginia. Entonces, la presentación del día de hoy va a estar enfocada a la segmentación de múltiples objetos, considerando un método basado en grafos, donde el grafo es un grafo jerárquico conformado por capas y donde cada capa a su vez es un grafo ponderado. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene a ser la segmentación de múltiples objetos, ¿no? Dado una imagen, la segmentación de múltiples objetos básicamente se refiere al proceso de segmentar, el proceso de asignar ciertos marcadores dentro de la imagen de tal forma que consigamos distinguir cada uno de los objetos, ¿no? La idea es de que esos marcadores no sean sobrepuestos entre ellos, de tal forma que consigamos distinguir cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos dos aves y conseguimos identificar cada una de ellas de forma separada, asignando un marcador diferente para cada uno, ¿no? Dentro de los diferentes métodos que tenemos en la literatura para la segmentación de objetos dentro de una imagen, tenemos aquellos métodos que son métodos automáticos,
aquellos que se basan en aprendizaje, métodos interactivos y aquellos manuales, ¿no? En el cual el usuario segmenta la imagen. El presente trabajo se refiere al grupo de los métodos interactivos, y dentro de los métodos interactivos tenemos aquellos métodos que se basan en grafos, ¿ok? Entonces, basados en esos métodos se basan en grafo, la imagen va a ser representada por un grafo totalmente conectado, y el problema de segmentación básicamente se refiere al problema de corte en el grafo, ¿ok? Dentro en la literatura, algunos de los métodos en este grupo de segmentación basado en grafos, ¿no? Interactivo, tenemos Random Walks, Watershed, Fuzzy Connectors, GraphCADS y IFT, ¿no? Dentro de los métodos del estado del arte basados en GraphCAD, tenemos DeepStreamCAD, ¿no? DeepStreamCAD es un método basado en el MinCAD MaxFlow, perdón, MinCAD MaxFlow, en el cual utiliza CNNs. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? El usuario coloca 4 puntos, 4 marcadores, y con una red entrenada él intenta segmentar. Pero ¿cuál es el problema? Que 4 puntos no nos permiten segmentar de forma correcta ciertos objetos. Ya por otro lado tenemos, por ejemplo, el método de IFT, que es Image Foresting Transform. Es un método basado en el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de camino más corto. Ese algoritmo, por ejemplo, dado ciertos marcadores de lo que podría ser, por ejemplo, el objeto y lo que podría ser el fondo, se encarga de crear ciertos caminos, los caminos más cortos, que representan al objeto. Y observamos que en este caso él consiguió segmentar de forma correcta el pimentón, ¿no? De igual forma que tenemos otro ejemplo, por ejemplo, intentamos segmentar una flor dado 4 puntos. Existen problemas en los bordes, en bordes suaves, existen problemas con ese método basado en CNNs. Ya con el otro método basado en IFT, evitamos tener ese problema, ¿no? Sin embargo, en estos dos casos que estamos presentando aquí, es básicamente para segmentar un único objeto, no múltiples objetos. Entonces, un método basado en IFT son ASFOMS, ¿no? ASFOMS básicamente ellos intentan aplicar el método IFT para cada uno de los objetos diferentes que podemos tener. Sin embargo, ¿qué sucede? Dado las pocas asignaciones, los pocos marcadores que él tiene, no, existe un sobrelapamiento por ahí en el resultado. No tenemos un resultado óptimo deseable. Para tener un resultado óptimo más deseable son necesarios adicionar otros marcadores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo ideal en este caso? Lo ideal sería, por ejemplo, que dado esos marcadores iniciales y dado ciertas restricciones adicionales, información adicional sobre cómo que son los objetos, obtener un resultado óptimo, ¿no? Un resultado deseado. Entonces, el propósito de este trabajo fue básicamente eso: formular una integración de las restricciones individuales de un objeto y considerar aquel proceso de relación geométrica entre los diferentes objetos. Dentro de las características individuales de un objeto puede ser, por ejemplo, la forma del objeto. El objeto puede ser de forma más circular, el objeto puede ser de forma más irregular. Otra característica puede ser, por ejemplo, el tipo de borde que tiene el objeto va de claro para un oscuro, analizando los píxeles, ¿no? Analizando los píxeles, el borde va de claro para oscuro, de oscuro para claro. Cuando hablamos ya de información estructural,
queremos definir, por ejemplo, qué objeto está dentro de otro, qué objeto está fuera de otro objeto. En fin, y lo principal sería, dado esa formulación matemática, no voy a entrar en detalles en esta oportunidad, voy a pasar la idea nada más, pero sí, lo ideal sería que dado esa formulación de todas esas características, logremos optimizar, aplicar procesos de optimización de ese corte de una forma eficiente, ¿no? Entonces, para eso propusimos un algoritmo, un algoritmo lineal, de tal forma que consiga optimizar todas esas características en una sola formulación. Entonces, el método en general refiere al siguiente proceso, ¿no? Dado una entrada, como entrada vamos a tener una imagen, vamos a tener un conjunto de marcadores en el cual nos va a indicar, por ejemplo, acá tenemos un objeto 1, un objeto 2, y acá tenemos el fondo. También vamos a dar las características de cada uno de esos objetos. Vamos a imaginar, por ejemplo, que para este objeto que representa el hueso de la rodilla, ¿no? Para este objeto vamos a decir, yo quiero segmentarlo, la parte del borde que va de la parte claro para el oscuro. Vamos a decir que este objeto tiene una forma más regular. Aquí, de la misma forma, para este objeto podemos definir que este objeto tiene la característica de que va de la parte clara hacia el oscuro. Todo lo que fuera oscuro no pertenece a ese objeto. Vamos a dar una relación, cómo que esos objetos están relacionados entre sí. Por ejemplo, tanto el objeto 1 como el objeto 2 están incluidos dentro de un objeto, pero yo no le estoy asignando el marcador a ese objeto en general, simplemente le estoy dando la relación de forma separada. Entonces, como pueden percibir, adicionalmente con este método estamos reduciendo un poco la interacción en el proceso de marcaciones de labels, ¿ok? Adicionalmente, le voy a dar un parámetro de distancia, que lo voy a explicar, un parámetro ρ, que va a indicar el proceso de propagación de los marcadores, ¿ok? Entonces, dado esa entrada, el primer paso de nuestro algoritmo va a ser crear N grafos, donde cada grafo va a ser una copia fiel de la imagen de entrada, ¿ok? Recordando que la imagen de entrada, cada píxel va a ser un vértice, los cuales van a estar conectados por aristas, y esas aristas van a tener un cierto peso. Inicialmente vamos a considerar un peso simple, que sería la diferencia de intensidades entre cada uno de esos vértices, ¿no? Entre cada uno de esos píxeles. Entonces vamos a crear una copia de la imagen en el cual intentaremos representar cada uno de los objetos. Luego tenemos las relaciones, ¿no? En este caso tenemos relaciones de inclusión y exclusión, en el cual tenemos que el objeto 1 está incluido dentro del objeto 3 y el objeto 2 está incluido dentro del objeto 3, pero el objeto 1 está excluido del objeto 2, ¿no? Hay una cierta exclusión, ellos no pueden estar sobrepuestos. Estas restricciones son importantes porque como analizamos en cada una de las capas, analizamos de forma individual cada uno de los objetos. Si estas restricciones no lo tenemos, entonces puede que haya sobrelapamiento, ¿no? Sobreposición entre los objetos, y eso ya no representa, ya no hace parte de la teoría de la definición de segmentación de múltiples objetos. Entonces, para evitar ese proceso de sobreponerse entre los objetos, los grafos son definidos con ciertas restricciones mediante aristas entre cada una de las capas. Por ejemplo, para el caso de inclusión, estamos asignando un peso de arista mínimo, así, menos infinito. ¿Esto qué quiere decir? Como nuestro algoritmo se basa en el algoritmo de Dijkstra, del camino más corto, entonces utilizamos una pila en el proceso de procura de ese camino. Entonces, como están interconectados esta arista está interconectado
un valor mínimo, ellos van a estar con cierta prioridad dentro de la pila, ¿no? Con cierta prioridad para ser extraídos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a imaginar que el objeto 1 está contenido dentro del objeto 2. Eso quiere decir que este píxel va a ser parte del objeto dentro de la otra capa, que sería la capa padre, ¿no? Entonces el píxel va a ir propagado, se puede propagar en un cierto radio, que viene a ser aquel RAW que yo mencioné, que va a ser la entrada, ¿no? Puede decir, este píxel es objeto aquí, pero como tú eres el padre, todos los vecinos también son parte del objeto padre, ¿ok? Por otro lado, cuando vamos del padre para el hijo, asignamos un valor muy grande. Ese valor muy grande va a permitir que los valores, por ejemplo, que aquí son 1, no sean propagados hacia el hijo, ¿ok? No sean propagados hacia el hijo, sino del hijo tienen que ir propagados hacia el padre. En el caso de la exclusión, eso es la misma idea, solo que son definidos bajo una restricción, ¿no? Si el objeto es aquí en el hermano, ¿no? En esta capa, es parte del objeto, él va a ser propagado para el otro lado, va a ser propagado, pero va a ser propagado invertido, con un label, con una etiqueta de 0, que representa que va a ser fondo en esta parte. De igual forma en esta parte, si aquí es objeto, aquí tiene que ser propagado como si fuera fondo. Es por eso que tenemos estas líneas especiales punteadas, ¿no? A diferencia del caso de inclusión. Esta formulación nos permite a nosotros crear diferentes relaciones de inclusión-exclusión, como por ejemplo que dos objetos estén incluidos dentro de otro gran. Si nosotros observamos en la literatura los métodos basados en MinCut MaxFlow, ellos no permiten este modelaje. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un optimizador que viene a ser el MinSum, y el MinSum, de acuerdo a esta formulación, no cumple las propiedades para encontrar el óptimo global, ¿no? En la parte más formal, En cambio, nuestro método sí, nuestro método utiliza un optimizador MaxMin, y utilizando esta formulación logramos encontrar el óptimo global, ¿ok? Luego entonces que formulamos todo ese proceso, viene ya el proceso de optimización. Durante ese proceso de optimización va a ser unificado todo el grafo, es decir, todo el grafo de grafos va a ser unificado en una única energía, y vamos a aplicar nuestro optimizador MaxMin, un optimizador MaxMin, que se refiere básicamente a maximizar la energía de corte, el cual la energía de corte estaba definido por el mínimo camino, ¿ok? Entonces, como resultado vamos a tener que en cada una de las capas logró ser definido cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí logró ser segmentado este objeto, el objeto 1, en esta parte logró ser segmentado el objeto 2, y en esta parte, dado a la relación que indicamos aquí de que tanto el objeto 1 y el objeto 2 estaban incluidos de un objeto más grande, logramos segmentar este tercer objeto sin necesidad de ser adicionado un marcador. Entonces, como salida ya unificando, ¿no? Unificando los tres valores, las tres capas, tenemos este resultado. Bueno, vamos ya a la parte experimental. Por ejemplo, dado esta imagen, es una imagen sintética, yo le digo que acá en la parte central yo le estoy dando un marcador, y acá en la parte externa le estoy dando un marcador de fondo, y aquí un marcador de un objeto. Entonces yo le estoy diciendo que quiero segmentar el objeto 1 y el objeto 2, en el cual el objeto 1 va a estar incluido dentro de un objeto 2, y todo eso va a ser parte de la imagen en general. Entonces, ¿yo qué características le puedo decir? Yo quiero que me segmentes el objeto 1, donde el objeto 1 va a tener un borde que va de claro para oscuro.
bright to dark, ¿ok? De claro para oscuro. Y el objeto 2, yo quiero un objeto que tenga el borde dark to bright, ¿ok? De oscuro para claro. Entonces, dados estas restricciones y dado este punto inicial, él va a venir y va a segmentar esta parte. ¿Por qué? Porque este primer objeto que está aquí no tiene el borde de claro para oscuro, sino tiene el borde de oscuro para claro. Entonces no lo va a segmentar, va a continuar creciendo y va a segmentar el otro objeto. Ahora, el objeto 2 que yo le dije que va a ser el padre, este objeto 1 va a crecer de tal forma que logre encontrar el objeto 2. Que, dado las características que yo le dije que el borde tiene que ser de oscuro para claro, va a lograr segmentar esta parte, ¿no? Y aquí si yo no le doy ninguna características, por ejemplo, al objeto 1, él va a segmentar el primer objeto que encuentre. Si yo le digo que me segmente el objeto, ambos le digo de claro para oscuro, me va a segmentar este objeto y el padre, que sería este objeto más grande, ¿ok? Entonces, nuestro método permite que nosotros modelemos diferentes características. En este último caso, yo le estoy dando la restricción de que yo quiero objetos con forma bien regular. ¿Qué quiere decir un objeto con forma más regular? Por ejemplo, que dado dos puntos, dado un punto en esta posición y un punto en esta posición, la línea recta trazada forme parte del objeto, ¿ok? En este caso, este no es un objeto regular, y en este caso es un objeto regular que dado dos puntos, todos pertenecen dentro del objeto, ¿ok? Entonces, dado un punto inicial, dado una jerarquía y dado las ciertas restricciones, yo puedo obtener diferentes resultados. Otra condición que podemos obtener, ¿no? Otras características que conseguimos modelar es, por ejemplo, que parámetro ρ, que indiqué inicialmente. Por ejemplo, aquí queremos segmentar la parte de fragmentos de rocas, fragmentos arqueológicos de rocas. Entonces, yo quiero segmentar estos tres objetos, le coloco los marcadores a los tres objetos y indico cuál es el fondo. Como primer resultado tenemos cuando indicamos que el valor de ρ es igual a 0, es decir, no existe, solamente estamos caracterizando los objetos en diferentes capas sin dar un valor de propagación, sin un radio de propagación, simplemente de píxel a píxel entre las capas. En este caso yo le doy un ρ igual a 2, quiere decir que va a existir un cierto grado de separación entre cada uno de los objetos. ¿Okay? Entre cada uno de los objetos le estoy diciendo que va a existir un grado de exclusión. Aquí ya comenzamos a comparar, vamos a ver comparaciones de forma, un análisis cualitativo, ¿no? De nuestro método con el método de la IFT. Por ejemplo, yo quiero segmentar estos dos objetos, acá le indico los marcadores, y estoy indicando que estos dos objetos tienen que ser excluidos entre ellos. Como resultado de esos marcadores, para el método IFT tenemos este resultado inicial en el cual no es una segmentación deseada. Ya si nosotros adicionamos ciertas características de acuerdo a la borda, de acuerdo al borde y de acuerdo a la forma más regular del objeto, conseguimos obtener unos resultados mejores. Aquí otro caso ya con más objetos, en el cual tenemos 6 objetos, de los cuales 5 están incluidos dentro de un sexto objeto que representa básicamente la parte abdominal. ¿Okay? Es una imagen que representa la parte abdominal de la persona. Aquí tenemos el ground through. Y aquí tenemos el resultado obtenido utilizado para la IFT. Si ustedes consiguen visualizar, coloqué simplemente algunos puntitos de cómo, en dónde podría estar el objeto, ¿no? Acá hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro, y acá hay otro, acá hay otro. Y estos marcadores, ¿no? Entonces, basado en esos puntos, el mejor resultado y un resultado muy próximo al ground truth fue obtenido por nuestro algoritmo, ¿ok? Luego hicimos un análisis también con un MinCat-Max Flow, implementamos la parte jerárquica de un MinCat-Max Flow.
para analizar el comportamiento. Entonces, dado esta imagen de una flor, el problema principal fue en las partes más suaves. Aquí no consiguió detectar, segmentar de forma efectiva. Además de eso, analizamos el tiempo que llevaría, ¿no? El tiempo en relación a milisegundos y en relación al tamaño de una imagen de entrada. Tenemos que el tiempo, utilizando el algoritmo de Min-Cut-Max-Flow, jerárquico también, pero así, jerárquico solamente en el caso en el que tenemos un objeto contenido dentro de otro. No dos objetos incluidos dentro del otro, porque como ya mencioné, no es posible obtener un óptimo global en ese caso. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos visualizado que este algoritmo es un algoritmo más costoso, es un algoritmo cuadrático en comparación con nuestro algoritmo, que es un algoritmo lineal. Aquí nuevamente analizamos con la IFT y analizamos con el Min-Cut-Max-Flow jerárquico y nuestro método para segmentar. ¿Ok? Entonces intentamos segmentar el hígado. Acá tenemos una curva, en la curva de Courant, utilizando el coeficiente de Dice. Percibimos, por ejemplo, que si no adicionamos ninguna restricción, nuestro algoritmo es casi similar, los resultados de nuestro algoritmo en la Curacia es casi similar al algoritmo del Min-Cut-Max-Flow. Pero si, por ejemplo, adicionamos que nosotros queremos segmentar formas más regulares, cuando segmentamos la parte del hígado tenemos mejores resultados. Igual forma en la parte del pie, si queremos segmentar el calcáneos, el hueso del calcáneos, nuestro algoritmo también se comporta de una forma mejor. Posteriormente, dado que el trabajo inicial fue definido en imágenes en 2D, fue realizada una pequeña extensión para trabajar en 3D. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo, una bola en el cual tiene concentrado cubos y este cubo tiene concentrado una otra bola, ¿no? Una esfera. Entonces, si yo le doy en 2D, ¿no? Aquí visualizando en 2D, yo le digo que quiero segmentar 3 objetos, en el cual le digo que el objeto 1 y el objeto 2 están incluidos dentro de un objeto 3, pero que el objeto 1 yo quiero aquel objeto en el cual la borda va de claro para oscuro y el objeto 2 de la borda va de oscuro para claro. Entonces me logra segmentar el objeto 1, ¿no? El pequeñito, en el cual va de claro para oscuro la borda. Y el objeto 2, bueno, lo segmenta el mismo cubo, ¿no? Y si yo le cambio las características al objeto 1, me logra segmentar los dos cubos. Y si adicionalmente le doy las características para el objeto 3, me logra segmentar un otro objeto. Lo aplicamos también para imágenes reales. Por ejemplo, segmentar el cerebro y segmentar los ventrículos, ¿no? Dábamos un punto inicial en un corte y dábamos un punto inicial en el cual podrían estar los ventrículos y le decíamos que estaba incluso dentro del cerebro. Y logramos obtener un resultado, como pueden visualizar aquí, los ventrículos separados del cerebro, del objeto más padre. Una otra extensión que logramos hacer fue nuestro método trabajar con superpíxeles. Superpíxeles básicamente utiliza un algoritmo basado en K-means para agrupar los píxeles por regiones. ¿Okay? Entonces, en este caso, cada una de nuestras capas va a ser formado por un grafo de superpíxeles y no de píxeles como fue inicialmente, ¿no? En 2D, ¿no? En el original, en nuestro algoritmo original. Esto facilita para analizar imágenes de gran tamaño, ¿no? Si utilizamos mayor cantidad de superpíxeles mayores, más grandes, logramos reducir considerablemente el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. ¿Okay? Bueno, básicamente fueron esos tres aportes que logramos obtener como resultado de este trabajo de investigación.
para trabajar con imágenes en 2D, en 3D y utilizar superpíxeles, ¿ok? Bueno, eso era todo, toda la presentación que había preparado.